¿Qué pasa, gente? ¿Qué tal? Bienvenidos al canal, bienvenidos a un vídeo más. En este caso estamos en la despedida de Xbox 360. Digo despedida porque creo que algunos no lo sabéis y quería comentar que Microsoft anunció que dejaba de fabricar la Xbox 360. En este caso va a seguir vendiendo todo el stock que tengan de la consola, pero que no va a dejar de dar el servicio de Xbox Live. Me parece un tema bastante bueno, ¿no? Aquellos que tengáis la Xbox 360 y sigáis utilizándola y jugando, pues que sepáis que de momento Xbox Live sigue funcionando y los que juguéis en el online con ciertos juegos, pues que podréis seguir jugando en este caso. Yo este vídeo lo estoy haciendo desde la Xbox 360. De hecho estoy con su navegador, si os fijáis estoy aquí con la flechita esta. Y bueno, quería comentaros que hace 10 años que Xbox 360 empezó a venderse, casi vamos para 11, porque la consola salió en 2005 y ya estamos en 2016, creo que es en octubre cuando hace los 11 años de su salida, y la verdad fue una consola que se puede decir que marcó un antes y un después, porque fue la primera consola que salió con HD. Esto supuso un gran cambio. De hecho fue la generación de consolas donde más cambio se notó. La gente compraba la consola con su pantalla HD. Normalmente no la compraban Full HD porque eran carísimas. Yo de hecho mi Xbox 360 la compré en 2008 y con ella me compré una pantalla de 32 pulgadas que no era Full HD. Y la verdad que en el momento que la enchufé su HDMI, flipé sinceramente, porque el cambio era abismal comparándola con Xbox y PlayStation 2, y la verdad se me caía la baba. De hecho fue la consola que más disfruté. Vengo de una época en las que las consolas habían sido muy buenas. Viví la época de Master System 2, la NES, la Super Nintendo, la Mega Drive, viví toda esa época hasta ahora y se puede decir que esta fue una de las consolas que más disfruté. Sí, cuando eres niño las disfrutas de otra manera y en este caso Xbox 360 fue una auténtica pasada. Fue la consola sinceramente que puso un poco en aprietos entre comillas a Sony con su PlayStation 3. Recordar que Sony venía de aplastar a todas las consolas con su PlayStation y su PlayStation 2. De hecho, Microsoft dejó de fabricar pronto la primera Xbox, aunque era un maquinón de consola. Sony se la comió. Se la comió y Xbox decidió, bueno, Microsoft decidió retirarse antes y dedicarse a la fabricación de esta Xbox 360. Cuando lo hizo, digamos que decidió sacar la consola antes que PlayStation 3 y fue un bombazo, porque cuando la sacó salía con el exclusivo de Gears of War y era un auténtico juegazo. Yo me acuerdo de ir a alguna tienda de videojuegos y verlo y quedarme atontado con lo que estaba mirando. Tuvo muy buenos exclusivos y de hecho los juegos que eran multiplataforma, que salían para Xbox 360, para PC y para PlayStation 3, había una cosa, que por ejemplo un Call of Duty normalmente el juego salía para Xbox 360 y se hacía un port para PlayStation 3. Recordar que PlayStation 3 sufrió el tema de que era muy difícil programar para ella, pero bueno, no voy a criticar a Play 3, no a Sony por eso. Era muy buena consola, pero tenía ese pequeño problema. Les era mucho más fácil programar juegos, para Xbox 360, era muy fácil. Y de hecho fue una consola que ya os digo, apretó mucho a Sony con su PlayStation 3 y se puede decir que es la segunda consola de esa generación, porque no nos olvidemos que para mí la generación de Xbox 360, Wii y PlayStation 3 la ganó Wii. Fue la consola que más unidades vendió. En cambio Xbox 360 y PlayStation 3 se quedó en unos 85-86 millones las dos. Digamos que hubo un empate, algo que a Sony nunca le había pasado. Yo la verdad me queda pena que haber escuchado esta noticia, que Xbox 360 se dejaba de fabricar,
por ese tema, que se acaba una generación que para mí fue la mejor de todas, muchos juegos indie, unos exclusivos impresionantes y una gran batalla, como quien dice, entre las dos consolas. Salieron muy buenos juegos y quien se benefició fue el usuario, cosa que no está pasando ahora con la nueva generación. Pero no me voy a poner a hablar de la generación nueva porque si no me voy a poner de muy mal humor. Digamos que esta generación de Xbox 360, PlayStation 3 y Wii fue la mejor de todas. Dudo que las siguientes que vengan vayan a volver a ser iguales. Fueron las consolas donde se explotaron muchísimo el tema de los juegos online, los DLCs, que a mí no es un tema que me guste mucho tener que andar a pagar por ellos, donde las consolas empezaban a actualizarse, cosa que antes no pasaba. Microsoft lo que tenía era que mejoraba muchísimo el menú, siempre sacaba actualizaciones gordas que le pegaban un cambio bastante grande. Salió el Kinect con Xbox 360, al principio fue un boom, luego lo dejaron de lado, cosa que está pasando ahora con Xbox One. Pero digamos que después de todas las ventas que tuvo, hubo un pequeño problema, que fue el anillo de la muerte, o tres luces rojas directamente, que era como le llamaban. Yo sufrí ese mal, pero no eran las 3 luces rojas, la mía era una luz que seguía siendo básicamente el mismo fallo. De hecho, yo cuando me compré la consola en 2008 me rompí mucho la cabeza en saber qué placa base llevaba. Lleva la Falcon, que en teoría decían que no tenía problemas de calentamiento, que se habían eliminado las 3 luces rojas, pero bueno, sufrí el fallo. Pero en ese caso Microsoft se portó, daba 3 años de garantía, la mandaba sin ningún gasto al servicio técnico y en 15 días la tuve de vuelta en casa. Y desde aquella no me volvió a fallar. Estamos hablando que la compré en 2008, me falló en 2009 y mirad, ya estamos en 2016, no me dio ningún fallo más. La disfruté, la sigo disfrutando hoy en día, la tengo como centro multimedia porque puedes navegar con ella por internet, tienes YouTube, si tienes Netflix puedes descargarte la aplicación, tienes muchísimas cosas para hacer con ella hoy en día. Y aún hoy en día me quedan muchísimos juegos para jugar con ella. Juegos que tengo pendientes y que probablemente los jugaré. Gráficamente el cambio entre la generación de Xbox 360 a PlayStation 4 o Xbox One se nota, pero no tanto como pasó de PlayStation 2 a Xbox 360. No, o mismo de la Xbox a Xbox 360. Ahí el cambio fue abismal, todo por el tema del HD. La verdad, la consola fue una consola increíble. Yo tengo esta con el disco duro y el mando blanco y con mando negro, no este modelo, tengo el que esta zona de aquí gris es negro brillante y la verdad no me quejo de ella. Me la compré con el disco duro de 20 GB, luego vendí el disco duro de 20 GB y me compré el de 60 y bueno, me da de sobra para tener dos, 3 juegos instalados, acabármelos, desinstalar y volver a instalar otro que me guste. Me llega y me sobra. Otro de los temas que sinceramente benefició bastante a Microsoft en este caso fue la piratería, porque de hecho cuando salió la consola, en el momento de salir ya se pirateaban, si no recuerdo mal, se podía flashear el lector. Y luego salieron con los años un montón de sistemas para tenerla pirateada. Podías hacer muchas cosas con ella. No era solo flashear el lector. Y bueno, qué decir de los juegos que tuvo. Los Halo, que bueno, era una continuación de los juegos que salieron en la primera Xbox. Luego tuvo Gears of War. Tuvo muchísimos exclusivos. Los Mass Effect al principio también eran exclusivos. Los Forza Motorsport, increíbles, sinceramente. Yo venía de jugar al Gran Turismo y ¿qué queréis que os diga? Venía de jugar del Gran Turismo de la Play 1. En cuanto tuve la primera Xbox, que la tuve, y probé por primera vez el primer Forza Motorsport, me quedé flipado. Luego en la Xbox 360 ya tuve el Forza 2, el Forza 3, el Forza 4, el Horizon, o sea, juegazos todos. Aparte de otros muchos exclusivos que no nombré, sinceramente. La consola ahí la está, duró bastante. Después de estas consolas vinieron 2 modelos Slim, si no recuerdo mal. Ahí sí que ya no tenía problemas de calentamiento ni de 3 luces rojas que yo recuerde. Es cierto que Microsoft gastó una auténtica millonada en reparar lo de las 3 luces rojas, pero bueno, fue un puntazo por ellos.
gente que se le estropeaba la consola y la enviaba, no tenía que pagar absolutamente nada, ni gastos de envío ni nada, y fue un puntazo. Pero no estuvo bien del todo. Había gente que, por ejemplo, la consola se le estropeaba después de los 3 años y tenía que fastidiarse y comprar otra. Microsoft ahí en ese caso debió de aceptar garantía indefinida, entre comillas, por el tema ese, por el problema ese que había tenido. No sé qué más decir, sinceramente. Es una noticia mala, entre comillas. Aquellos que la tengáis la podéis seguir disfrutando, y aquellos que no, pues aún podéis comprarla en cualquier tienda. Aún hay estocaje de consolas, y si no, pues las tenéis de segunda mano muy baratitas. Lógicamente hoy en día compraros una consola de estas, yo pienso que no os merece mucho la pena viendo la nueva generación, aunque la nueva generación no es una joya. Aquellos que tengáis niños y no queréis gastaros mucha pasta en la nueva generación, podéis compraros la Xbox 360 o incluso la Play 3. Y bueno, Xbox 360 empezó muy bien, empezó vendiendo muchísimo hasta llegar a eso, a los 85 millones, 86, pero digamos que su final de vida decayó un poquito, cosa que Sony lo hizo al revés. Empezó mal, entre comillas, y acabó muy bien, dando auténticos juegazos, cosa que Xbox 360 fue al revés. Es cierto que tuvo 2 o 3 juegos muy buenos al final de generación. Yo, por ejemplo, el último que jugué muy bueno fue Rise of the Tomb Raider, que salió en exclusiva para las consolas de Microsoft, para Xbox 360 y Xbox One. Un exclusivo temporal, porque acabará saliendo para PlayStation 4. Y la verdad, se seguía manteniendo muy bien en gráficos en la Xbox 360. Es cierto que había un cambio palpable entre Xbox One y la Xbox 360, pero bueno, yo la verdad quedé impresionado. Esta consola, con los años que tiene, aguanta muy bien el tema de los gráficos. No tengo nada más que decir, perdonad por este tochón, pero había que decirlo. Aún hoy en día sigo jugando a ella, de hecho estoy con ella en estos momentos, como podéis ver, y cada vez que la enciendo y sale el logo de Xbox, al encenderla pues me trae muy buenos recuerdos. No juego tanto con ella, pero ya os digo, cada vez que la enciendo me acuerdo de muchas cosas, y fue una época muy buena. Había muchísimos juegos, es que muchísimos, algo que no pasa ahora. Cuando salió esta generación de Xbox 360 y Play 3, aquello era una auténtica pasada. Tú comprabas la consola y ya de salida venía con un montón de juegos, había un montón de juegos. Durante toda la generación, cada año sacaban muchísimos juegos, y juegos buenos, no juegos que no valieran para nada. Vale, había alguno que sí, que no valía para nada, pero muy buenos. Recordamos los Dirt que salieron, que vale, que también los había para Play 3, pero aquí estoy haciendo como un pequeño resumen de todos los juegos buenos que salieron. Todos los Dead Space, los Mass Effect, los Forza, los Gears of War, los Halo, muchísimos juegos, cosa que en esta generación no está pasando nada de eso. Así que nada, aquí está mi pequeño homenaje a la Xbox. Esta fue la primera sin disco duro, la había con disco duro. Digamos que esta sigue siendo la primera, la había con el disco duro, y luego salió la Elite con 120 GB, si no recuerdo mal, de disco duro. Luego ya empezaron a salir las Slim, que fueron 2 modelos, si no recuerdo mal, hasta el día de hoy, que se acaba de fabricar. Una pena, la verdad. Para mí, sinceramente, la mejor generación de consolas, la mejor. Y ¿qué queréis que os diga? La voy a echar de menos, porque aún así, llevando el tiempo que se llevaban fabricando, pienso que, para mí, bajo mi punto de vista, la nueva generación de consolas no debería de haber salido cuando salió. Xbox 360 y PlayStation 3 deberían de haber seguido un par de años más, y tanto Microsoft como Sony deberían de haber hecho algo mejor a lo que hicieron. Que ahora están con lo de PlayStation Neo y Xbox One 1.5, me parece timar al consumidor. Yo tengo la PlayStation 4, ya lo sabéis, y no quiero decirlo mucho, no vaya a ser, pero mi intención no es comprarme ninguna de las dos. Ninguna Xbox One 1.5 ni ninguna PlayStation Neo. O sea, me parece un auténtico timo, sinceramente.
y de hecho veremos en qué acaba la cosa, pero no miro muy bien el tema de las consolas, no las miro muy bien. Así que nada, gente, espero que os haya gustado el vídeo. Si queréis comentar sobre Xbox 360, que es de lo que va este vídeo, podéis comentar, y todas vuestras experiencias que hayáis tenido con ella. Yo, bajo mi punto de vista, fueron muy buenas. Me falló, como ya le dije, yo la mandé al SAT, me la devolvieron reparada, y bueno, hubo gente que por mala suerte la envió, la volvió a enviar, la volvió a enviar, la volvió a enviar. Yo creo que había una persona que la había mandado 8 veces. La verdad, ese fue un tema muy malo, pero muy bien me lo pasé con ella y no me arrepiento absolutamente nada de haberla comprado. De lo que sí me arrepiento es de haber comprado la Play 4. La compré porque la mayoría de mis amigos la tenían, pero sigo siendo más de Microsoft, de Xbox One. Aunque la hayan cagado ahora en estos momentos con lo del tema de exclusivos, que también lo sacan en PC. Pero bueno, es Microsoft. Es Microsoft y ellos quieren abarcar todo. De hecho, aunque no lo parezca, para mí sigue siendo un exclusivo. Tienes Xbox o tienes PC. Son juegos de Microsoft. Salen para ordenador, valen para ordenador y no hay más vueltas que darles. Así que nada, gente, espero que os haya gustado el vídeo, que los que tengáis Xbox 360 sigáis disfrutándolo, porque la verdad sabéis que tenéis aún muchos juegos a los que jugar. Dudo mucho que hubierais jugado a todos los juegazos que salió para esta consola. Yo aún no los jugué y aún los voy a jugar, la verdad. ¿Qué queréis que os diga? Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo y recordar comentar todo lo que queráis por ahí abajo, y también recordar que podéis seguirme por Facebook, por Twitter o simplemente por YouTube. Pasadlo bien, gente. Hasta luego.